12 del día, 6 minutos. Pues saludamos formalmente a esta hora al periodista Daniel Coronel. Hacemos contacto con él. Él se encuentra a esta hora. Veo que está en Univisión, en las instalaciones en Miami. Sí, señora, aquí estoy en la sala de redacción de Univisión, donde paso la mayor parte de mi vida. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo, Daniel? Ya van a ser 8 años, Vicky. Van a ser 8 años. Claro que cuando llegué, esta redacción, que está en un edificio nuevo que se llama Newsport, no existía. Estábamos en otro edificio que es el 9405, como a 5 minutos manejando de acá. Una redacción mucho más pequeña. Este es un edificio nuevo, preparado, hecho exclusivamente para noticias, con lo último en tecnología, y es hasta dentro de 2 meses el más moderno de Estados Unidos, en la redacción más moderna de Estados Unidos. Estamos muy Pues orgullosos de eso. se ve espectacular. ¡Qué envidia! Pues bienvenida. Cuando pase por Miami, aquí la esperamos. Yo sé que a usted le va a gustar estar aquí porque de verdad es un lugar donde se trabaja con muchas facilidades tecnológicas y en medio de un grupo excepcional de gente, que es lo más importante. Pues Daniel, mire, hemos querido conversar con usted este mediodía. Gracias por acompañarnos aquí en la W. Estábamos leyendo su columna, hemos seguido todas sus columnas relacionadas específicamente con el caso de Monsalve. Ayer la columna de domingo en la revista Semana hablaba de la señora Deyanira, médica, esposa de Juan Guillermo Monsalve, que tuvo que salir huyendo, según su columna, con sus hijos por cuenta de las amenazas y del hostigamiento y la intimidación en su contra por todo lo que está alrededor del caso Monsalve. Queremos iniciar esta entrevista hablando un poco de eso que usted denuncia y cuenta en su columna de la revista Semana el domingo. Sí, básicamente, digamos, la columna tiene dos partes. Uno, la terrible presión, amenaza y pérdida del trabajo que tuvo que sufrir la esposa del testigo, que es la doctora Deyanira Gómez. Ella es una médica especializada en auditoría médica. Llevaba varios años, 6 años, trabajando en Comeva Medicina Prepagada. Nunca había tenido ninguna observación negativa en su hoja de vida. Cuando surge esto, la despiden. Pero además estaba viviendo en un ambiente de hostigamiento y amenazas que incluía motocicletas que seguían el vehículo que le habían asignado para su protección, golpes de un motociclista al vehículo blindado, seguimiento por parte de personas vestidas como indigentes, uno especialmente, pero también hubo varios en eso. Y todo eso, pues digamos, tiene un contexto muy importante, que es que cuando se comparan las fechas en las que eso estaba sucediendo, nos encontramos con lo que estaba sucediendo en conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena, por cierto, uno de los abogados que no estuvo en la W, porque pues hay unos abogados que son de mostrar y otros los que hacen el trabajo en las cárceles y en otros lugares. Y ese abogado lo que hablaba con el expresidente Uribe y las curiosidades que tenía el presidente Uribe, como dónde trabaja la señora, quién es la señora. Ujú. Y no se explica uno en el contexto de la conversación para qué quería saber él dónde trabajaba, pero lo cierto es que la señora resultó hostigada en su trabajo y después despedida. Tal vez el expresidente estaba pensando en mandarle flores o algo, pero de otra manera no se explica la curiosidad de él por saber dónde trabajaba y que esto haya antecedido a su despido. Entre otras cosas, Daniel, nosotros con nuestra compañera Andrea Díaz nos pusimos en la tarea de mirar Comeva qué decía sobre este tema. Andrea, ¿qué le dijo Comeva? Vicky, pues en este momento hicimos nuevamente la solicitud para ver si ¿Mm? ellos tienen una comunicación oficial. Hasta el momento no han dicho nada, pero nos vamos a remitir a un comunicado que ellos sacaron el 14 de julio de este año, donde dicen que la decisión de finalizar la relación laboral con la doctora Gómez Sarmiento, literalmente, se tomó teniendo en cuenta aspectos de relacionamiento que no aportaban a un mejor ambiente laboral con sus compañeros y a su vez índices de desempeño poco sobresalientes que llevaron a la finalización del contrato de manera unilateral. Quiere decir Pero esto luego que encontramos otra cosa. exactamente, esto es lo que dice. Entonces, que no había un buen ambiente laboral, pero encontramos también una carta del 2 de mayo de 2018 donde Comeva le dirige una comunicación justamente a la señora Deyanira, la firma del señor Carlos Mario González, gerente regional del Centro Oriente Comeva, y le dice: asunto, terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Entonces le dice:
La empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo a partir del 2 de mayo de manera unilateral, sin justa Ujú. causa, con fundamento en el artículo, bueno, de la ley. Entonces son las O sea, dos por un lado versiones. dicen que era que hacía mal ambiente laboral y tenía bajo desempeño, y por el otro lado le dicen a ella fue sin justa causa. Y Exactamente. estuvimos, Daniel, hablando con Comeva, buscándolos, pero pues no quieren hablar públicamente. Pues sí, digamos, está escrito, está firmado por la Hmm. persona de recursos humanos de la compañía que es un despido sin justa causa. En la carta con la que fue despedida está publicada en la columna. Lo curioso es que después de que ellos expidieron esta comunicación que fue a solicitud de un medio de comunicación en ese momento, ellos recibieron un requerimiento legal y no se sostuvieron en eso porque pues también la doctora Deyanira Gómez tiene derechos laborales como cualquier persona y está pensando en ejercer una acción laboral y civil contra esa compañía, si es el caso. Le pregunto directamente, Daniel, ¿tuvo algo que ver el expresidente Álvaro Uribe en la carta que encontró de despido la doctora Deyanira en su escritorio a pocos días de haber ocurrido lo que ocurrió, los hostigamientos y demás, y del encuentro de ella con el abogado Cadena? No, yo no puedo afirmar eso. Lo que puedo afirmar es lo siguiente. La comunicación entre Cadena y el senador Uribe se produce en los términos que están transcritos ahí. Eso es parte de una interceptación telefónica hecha por el CTI. Él pregunta por lo que está pasando y a los pocos días empieza el hostigamiento contra ella y la despiden. Entonces, me parece que haría falta una casualidad cósmica para decir que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo no puedo concluirlo, pero sí puedo mostrar la línea de tiempo en la que están sucediendo esos eventos. En su columna, Daniel, podemos ver como el abogado Cadena la señala a ella como un peligro y que ella no es la que está dejando como avanzar el tema con este señor Monsalve. Explíquenos exactamente a qué se refiere en eso cuando usted escribe ahí en su columna este episodio. Es transcripción de una conversación, Jairo, en donde el abogado Cadena le dice al expresidente Uribe lo siguiente, que él ha hablado con Enrique Pardo Hache, que es un secuestrador que está preso en el mismo pabellón donde está Juan Guillermo Monsalve, y que ellos han llegado a la conclusión de que estaba listo Monsalve para firmar la declaración que a ellos les convenía, pero que la que no dejó fue la esposa. Y en ese momento, digamos, la esposa se convierte en un elemento muy atractivo para ellos y pues surgen las amenazas, el despido y poco después, unos días después, la necesaria salida del país de ella y de sus dos hijos. Entre otras cosas, la califican, y déjeme insistirle en eso, como un peligro. Cadena la califica un peligro, un peligro. ¿Un peligro para Sí, quién? así es. Pues para los intereses de ellos, me imagino. Daniel, ¿usted ha podido conversar con la doctora Deyanira? Sí, señora. ¿Nos puede contar en qué términos han sido esas conversaciones? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuáles son sus temores? ¿Alguien la está protegiendo por fuera del país? Sí, señora, ya está por fuera del país. Tengo entendido que está en un proceso de asilo. Yo no tengo los detalles y si los tuviera, pues no podría decirlos porque es parte de una conversación off the record con ella. Estuve hablando muchas veces desde el miércoles de la semana pasada hasta anoche sobre cómo se había desarrollado cada una de estas cosas, porque pues ustedes entenderán que lo que publico no son las únicas conversaciones que tiene el cuerpo técnico de investigaciones, hay muchas más, y quería que ella me ayudara a situar en el espacio y en el tiempo cuándo habían tenido lugar esas conversaciones, qué estaba sucediendo dentro de la cárcel Picota mientras sucedían esas conversaciones y qué estaba sucediendo en la vida de ella. Lo que queda de manifiesto cuando uno cruza las ubicaciones geográficas, las conversaciones, los chats, todo, es que había una operación para presionar al testigo a hacerlo cambiar su testimonio a favor del expresidente y senador Uribe. Y como en los últimos días ha tomado esto un giro sorprendente porque se ha vuelto él la víctima, pues me parece que es necesario que el país conozca estas pruebas
y pueda formarse su propio juicio sobre lo que está sucediendo ahí. Si yo le dijera que nos muestre el ABC de este caso Monsalve, ¿nos podría hacer un pequeño mapa como para que la gente lo entienda, cómo empieza y en qué va? ¿Y cuáles son sus Pues protagonistas? es que mira, hay varios casos relacionados con Monsalve. Uno es que Monsalve como hijo del mayordomo de la hacienda Guacharaca, eh, dice haber presenciado unas cosas en esa finca que tienen que ver con la conformación del grupo Metro de las autodefensas. Y en ese tema implica a Álvaro Uribe Vélez, a Santiago Uribe Vélez, a Juan Guillermo Villegas Uribe, a otro señor de apellido Villegas Uribe conocido con el alias del Tubo, que tenía que ver con el cartel de la gasolina, a Pedro y Santiago Gallón Henao, estos personajes que están asociados al asesinato de Pablo Escobar y que son tan amigos de la familia Uribe, y dice que todos ellos tuvieron que ver con la conformación del Grupo Metro de las Autodefensas. A raíz de eso, de esos testimonios, se presentan unas denuncias públicas y otros procesos judiciales en los que participa muy activamente el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda. El senador Uribe trata en ese momento de decir que Cepeda es el que está manipulando testigos, Juan Guillermo Monsalve y otros más, algunos de los cuales ya no están entre nosotros, han ido muriendo. Y en febrero de este año, la Corte llega a una conclusión y dice, no es Cepeda el que ha manipulado testigos. Y en su lugar, abre una investigación sobre Álvaro Uribe porque hay interceptaciones, hay seguimientos que demuestran que quien ha estado tratando de manipular los testigos es Álvaro Uribe y que en eso han estado involucrados, entre otras personas, Juan Guillermo Villegas Uribe, el alcalde de Amagá, Wilcer Molina y otras personas. Y a partir de eso, hay una decisión de la Corte abriendo la investigación. Contra esa decisión, cabe un recurso de reposición que se debe presentar dentro de los 5 días siguientes a la presentación de esa decisión. Esos 5 días corren entre el 22 de febrero y el viernes siguiente. Y resulta que el abogado Cadena se aparece en la cárcel Picota justo en ese momento para que el testigo Monsalve le entregue el testimonio que debe ser parte de lo que entregaría el expresidente Uribe como parte de su recurso de reposición. Ustedes recordarán que el expresidente Uribe llegó como con una hora de anticipación a las instalaciones de la Corte en la Plaza de Bolívar, megáfono en mano, listo para presentar algo que fuera chivoso, y resulta que eso no llegó. El que llegó fue el abogado Granados y presentaron un recurso de reposición que no tiene nada de sorpresivo, que es lo mismo que habían venido diciendo todo ese tiempo. ¿Qué era lo que les había quedado faltando? La declaración de Monsalve. Y todo eso se reconstruye perfectamente a partir de unas grabaciones dentro de la cárcel, de unos mensajes de voz de un hombre que se llama Carlos Eduardo López alias Caliche, que tenía contacto con el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por un lado. Y por otro lado, la otra fuente de presión era el abogado Diego Cadena, que iba a la cárcel a visitar al testigo. En una de esas visitas, que fue grabada con un dispositivo electrónico escondido en un reloj, una cámara escondida en un reloj, estaba además el abogado Jaime Lombana. ¿A quién había ido a ver Jaime Lombana? A Enrique Pardo Hach, que es la persona también que estructura todo dentro de la cárcel, pero no hay ninguna conversación, en esto hay que ser muy claro, de Lombana con Juan Guillermo Monsalve. Las conversaciones son de Juan Guillermo Monsalve con Cadena, y le dice cosas de manera muy clara configuran un indicio de la existencia de esa presión. Todo eso está publicado en una columna que se llama La grabación del reloj. ¿Qué es lo nuevo de esto? Que además están las interceptaciones, los seguimientos al abogado Cadena, las personas con las que hablaba, y lo que estamos mostrando ahora pues es solo un adelanto, un entremés de las cosas que hay grabadas, que son indicios muy claros de lo que haya sucedido.
que si se cometió o no se cometió el delito, si existió o no un concierto para delinquir, eso lo tiene que decir la justicia. Lo que yo tengo que hacer como periodista es buscar las pruebas y hacer que la gente las conozca. Daniel, detengámonos un poco en lo que han dicho sobre estas interceptaciones a Álvaro Uribe. El pasado viernes se conocía un documento, Jairo, en el cual se advertía que desde noviembre del año pasado Movistar había advertido a la policía judicial, a la fiscalía que le había consultado, que allí en un grupo de números iba un número de Álvaro Uribe. Y la fiscalía le notifica el 19 de febrero a la corte que allí va un número de Álvaro Uribe. Lo que dice la defensa de Álvaro Uribe es que esta es una chuzada. La corte dice, aquí no hubo un error, esto es una interceptación y sencillamente fue inevitable. La encontramos y esto hace parte del proceso. Porque eso iba exactamente en un proceso contra el congresista Nilton Córdoba y los documentos que se conocieron además con el rótulo de la Fiscalía, el cruce que se hicieron con la Corte Suprema, y es que la Corte, según estos documentos, conocía un mes antes de ordenar su interceptación que el número del teléfono que supuestamente correspondía al congresista Nilton Córdoba sí pertenecía al expresidente Álvaro Uribe. Sí, pero es que eso no tiene que ver con esto, Jairo y Vicky. Esa es una interceptación al teléfono de Álvaro Uribe. Estos son 12.500 registros del teléfono de Diego Cadena. Lo que les quiero decir es que esto no entra dentro de las interceptaciones a Álvaro Uribe. No, sino a Diego Cadena, en donde además es que se ha corrido la idea de que la Corte no podía interceptar a Uribe, ¿por qué no? Y resulta que Uribe es un investigado y sí lo podía interceptar. Pero esto en particular de lo que estoy hablando es la interceptación a otro de los partícipes en el posible delito, que es el abogado Diego Javier Cadena Ramírez. A él hay orden judicial, está el número de la orden de trabajo, el número de la remisión por la cual fue interceptado y hay 12.500, y no habla solamente de esto. Hay muchas cosas ahí que son de interés de la justicia, que se irán conociendo. En eso usted tiene la razón. Quisiera saber su opinión, Daniel, específicamente con respecto a las interceptaciones de la Corte con respecto a Álvaro Uribe. Me parece que ahí lo que hay es una cortina de humo, porque la Corte no necesitaba la prueba de esa interceptación, porque como se empieza a demostrar y como se conocerá en los próximos días, todo lo que necesitaban documentar estaba logrado por interceptaciones a otras personas, por seguimientos a otras personas y por algo que se llama registros de ubicación, que es una técnica de investigación muy viciente, porque pues ahora todos los ciudadanos tenemos todo el tiempo un teléfono con nosotros, y ese teléfono no solo emite señales cuando hacemos llamadas o cuando mandamos un mensaje de texto, sino todo el tiempo porque ubica a la persona donde está por cercanía a la celda de cubrimiento más cercana. Esos teléfonos muestran cuándo X se reunió con Y, y eso simultáneamente cruzado con las líneas de tiempo muestra cuando X y Y recibieron una instrucción de Z para hacer tal cosa. Entonces, cuando se extiende eso en un diagrama de investigación, se ve muy claramente cómo avanzó este concierto para presionar a un testigo, para hacerlo cambiar su testimonio, y ahora cómo están pretendiendo que la Corte es la culpable. Daniel, pero según su criterio, ¿hubo o no error por parte de la Corte en lo que tiene que ver con esto, con la interceptación al teléfono celular del senador Uribe? Claro que no, claro que no. Es que si la Corte tiene todas las atribuciones para ordenar la interceptación del teléfono de cualquier investigado, y el senador Uribe, por importante y poderoso que sea y dueño del país que sea, no puede pensar que está por encima de la ley y la justicia. La Corte tiene atribuciones para ordenar su interceptación y no necesita hacerlo de manera disimulada, ni a través de un tercero, ni nada por el estilo. Cualquier sospechoso de una conducta delictiva
puede ser interceptado por su investigador judicial. Usted tiene en eso Eso toda cabe y está establecido en el Código Penal en eso usted tiene y en el de procedimiento. toda la razón, Daniel, pero ¿no le parece que por lo menos es muy desafortunado el evento? Digamos, lo mejor era que si querían interceptar a Uribe, pues que lo interceptaran Directamente. y ya, no creyendo que estaban interceptando a otra persona. Digamos, el hecho Ujú. no genera confianza. Digamos, en ese sentido, independiente. Y yo creo que usted tiene la razón. No, no, Puede no, ser Uribe, pero pero es tiene que que la responder si justicia ha no cometido tiene, delitos. ¿Ah? la justicia no tiene la misión de generar confianza en la opinión pública, sino de llegar a conclusiones de investigación. Y me parece que desde luego que lo deseable es que todo esté por encima de la mesa, pero hay fases que son secretas en una investigación judicial, en cualquier investigación judicial. O a ustedes les parecería lógico que dijera, perdón, señor Gilberto Rodríguez Orejuela, señor Alberto Giraldo, mañana a las 3 de la tarde los vamos a grabar para que ustedes estén atentos y puedan tener esto. Lo que muestran además esta serie de grabaciones es cuando ya estas personas sabían que estaban interceptadas y empiezan a hablar en clave y además a utilizar mecanismos alternativos de comunicación. Ahí hay llamadas de Uribe con Cadena o de Cadena con Uribe, en donde dicen, bueno, movámonos a Signal, vamos a hacer esto a través de tal sistema. O sea, era claro que ellos sabían y que utilizaban también en Sí. algún momento esas comunicaciones para desinformar. Pero bueno, eso se conocerá después. Aquí estuvieron los abogados del expresidente Álvaro Uribe la semana pasada. Creo, Algunos de los abogados. algunos, sí, es Algunos de cierto. los abogados, porque hay otros que no son para presentarlos en sociedad. Pues aquí le preguntamos por Cadena, a los dos, les preguntamos a Mosquera y a Granados por Cadena, por ejemplo, porque nos hubiera encantado que hubiera podido estar aquí el abogado Cadena. Y entre las cosas que decían, estaban muy críticos con las declaraciones que dio a Juan Roberto Vargas, dieron el presidente de la Corte y el presidente de la Sala Penal, los magistrados Barceló y Hernández, Ujú. y decían aquí lo que se demuestra es un revanchismo. Barceló confesó un delito porque dijo que a las personas que le vinieron a preguntar, él les dijo que tranquilo, que él no iba a apresar a Uribe. ¿Usted qué piensa de esas declaraciones que dieron Barceló y Hernández en Caracol? A ver, yo tengo la impresión de que fueron declaraciones desafortunadas en muchos casos. Incluso ejercí un derecho de petición sobre algo que dijo el magistrado Barceló, que me causó mucha inquietud, que es que él le había mandado a decir a Uribe que tranquilo, que él no lo iba a detener, porque eso pues me parece a mí que si no es un prevaricato está muy cerquita. O sea, Dicho eso, me parece también que debo decir que la Corte y sus magistrados han estado expuestos a una campaña de desprestigio gigantesca y que es fácil decir que los magistrados hablan por fallos, pero por fallos no se pueden contestar ese tipo de señalamientos y que eligieron dar una entrevista que quizás no fue afortunada en muchas cosas porque no son personas que, a diferencia de sus contrapartes, no son políticos entrenados para eso. Pero de ahí a decir que la Corte ejerce un revanchismo, eso es una oportunismo político terrible. ¿Por qué? Porque es que la Corte que fue chuzada y perseguida por Uribe, como quedó demostrado, como hay gente condenada por eso durante el gobierno de Uribe, estaba compuesta por unos magistrados bien distintos. Por ejemplo, ahí llegaron muchos magistrados que eran uribistas. Francisco Ricaurte, uno de los que está involucrado en el cartel de la toga, ustedes pueden buscar, pongan Francisco Ricaurte entre comillas en Google y ponen uribista y se dan cuenta cómo era uribista ese señor. Entonces ahora, los magistrados que han tenido problemas se lo quieren atribuir como la persecución a Uribe y quieren desprestigiar una investigación solamente porque se volvió una meta política blindar a Uribe de cualquier investigación. La misma el mismo despropósito de reforma política que anunciaron hace unos días era prácticamente para eliminar la Corte Suprema y garantizar que nadie pudiera investigar a Uribe. Por Dios, eso es un país que no tiene ninguna institucionalidad ni ninguna formalidad democrática. Si nosotros no hacemos todo lo posible, nosotros ciudadanos, cada uno de nosotros, para que se cumpla con el imperio de la ley, para que nadie, por importante que sea, esté por encima de la ley, este país no tiene ningún futuro. Daniel,
Usted sabe que una parte de este proceso, pues la especial, que lo del el expresidente Uribe lo lleva a la Corte Suprema por el fuero. Paralelamente, la Fiscalía abrió una línea de investigación, entre ella a los abogados, y se lo digo porque Cadena, el abogado Cadena, ya fue al búnker de la Fiscalía y a su entrada dijo a los medios lo siguiente, le leo, Daniel, lo que dijo. Dice, el expresidente y el senador Álvaro Uribe nunca manipuló testigos. Por el contrario, el señor Juan Guillermo Monsalve nos mandó a buscar a través de unas personas que yo voy a declarar en la diligencia. Nosotros no hemos buscado a Juan Monsalve, ahora cambia su versión. Me dijo a 30 centímetros de distancia en un tono muy bajo. Estoy arrepentido, me quiero retractar, quiero pedirle disculpas al presidente Uribe y su familia. Esto es lo que argumenta el abogado sobre todo este episodio de lo de la cárcel y dice que así se lo contó a la fiscalía, Daniel. Sí, digamos, pues esa es la versión de Cadena. Otra cosa es lo que señalan las pruebas. Y además hay una curiosidad, que es que lo que a él le conviene quedó muy bajito y en cambio lo que no le conviene sí quedó en un volumen normal en las grabaciones. En una grabación hecha por él mismo lo que pasa es lo contrario. Lo que le conviene a él quedó muy claro, y en cambio lo que no le conviene quedó muy bajito. Y lo más curioso es que en estas grabaciones que tiene el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía está muy claro que él las mandó a editar. Él mismo lo dice. Entonces, pues claro, el abogado Cadena tiene todo el derecho a defenderse. Él ahí no está actuando como abogado, sino está actuando como indiciado de un delito. Él fue citado a interrogatorio en la Fiscalía porque se le tiene como copartícipe de este eventual delito. La carta que envió al fiscal general, además, no defiende ni desdice nada de las pruebas que están ahí. Es una larga carta en donde no ahorra elogios por Uribe, pero poco explica de lo que hicieron con el testigo. Daniel, todas estas denuncias que usted ha hecho con respecto a este caso específico y bueno, las que ha hecho durante tantos años, le han costado mucho en su vida personal. Estaba viendo yo la columna que sacaba Joir Ackerman que se titula Persecución y pues realmente uno se queda impactado, así de sencillo, impactado con todo lo que a usted le ha pasado, todo lo que le ha pasado por hacer este tipo de denuncias. Sí, Vicky, realmente mi familia y yo hemos tenido que vivir momentos duros, y mis amigos y mis compañeros de trabajo por cuenta de eso. Ha sido una persecución que no es una opinión, que está documentada, sobre las cuales hay personas condenadas, como Bernardo, como María del Pilar Hurtado, como el antiguo secretario general de la presidencia, como varios funcionarios subalternos del DAS por seguimientos ilegales a mí durante el gobierno Uribe, porque hubo campañas de desprestigio. Todo eso lo he asumido y he querido seguirlo haciendo porque siento que es mi deber. Voy a seguir cumpliendo como periodista mientras esté vivo con ese deber. Daniel, tal vez uno de los ataques más fuertes que ha recibido, porque es que yo he visto videos que ponen a rotar en las redes sociales. Sí, Hay no, un hay video, hay podcast, hay disco, hay todo, cartilla, hay en todos los formatos. exactamente. Pero tal vez uno de los que más me impactó fue cuando se metieron con su mamá, se lo confieso. Me pareció realmente indignante el tema de la familia, porque uno como periodista sabe que el trabajo de uno les gusta a, a unas personas y a otras no, y que critiquen el trabajo de uno está bien, pues uno hace un trabajo que es abierto al público, pero ya que se metan con la mamá, pues ya la cosa es distinta. Sí, Vicky, para mí también fue muy doloroso, y me parece que todo eso habla más de la bajeza de quienes participan en ese tipo de eventos, que además yo los tengo bien identificados, porque pues yo también investigo eso, pero no es algo de lo cual quisiera hacer noticia cotidianamente, sino que tengo para alguna ocasión. Incluso en estas mismas grabaciones de las que estamos hablando, muchas cosas de esas salen a la luz. Cuénteme una cosa, ¿usted habló con su mamá después de eso? No, ¿No hablaron del tema? no, porque tenía la esperanza de que no se enterara. ¿Y sabe si se enteró o se quedó sin saberlo? Mm, Vicky, mire, mi mamá es una persona a la que yo le debo todo en la vida, y le debo una cosa maravillosa,
es su prudencia. Mm. Eh, Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años y quizá como a muchos niños, me hizo mucha falta que mi papá estuviera más presente. Había largas pausas entre visita y visita y entre llamada y llamada de mi papá. Y eso duele cuando uno es niño. Y le debo a mi mamá un favor inmenso, que es que a pesar de que las evidencias mostraban que mi papá pues no tenía todo el cuidado que debía tener por su hijo y no estaba tan pendiente como debía estar, cada vez que le preguntaba a mi mamá por él, ella me hablaba maravillas de él. Ella me hacía quererlo, me hacía respetarlo, aunque no estuviera. Y eso pues retrata una persona con un temperamento muy especial. Eh, yo pienso que mi mamá sí se enteró, porque ella pues es una persona que está informada como cualquier ciudadano promedio y quizás un poquito más, y ella me hace el regalo de no comentármelo para que no me duela. Y es algo que le tengo que agradecer mucho, como le agradezco mucho haber podido formarme esa imagen de mi papá y haber aprendido a quererlo, a respetarlo y a esperarlo en sus ausencias, que se extendieron por muchos años y que después volvió y todo, pero pues retrata cómo es el temperamento de ella. Por eso creo que sí sabe y no me ha dicho para que yo no sufra. Daniel, perdóneme que me le meta ahí, pero siento que todavía toda esa historia de su papá y todo esto todavía le duele cuando la cuenta. Pues sí, va a doler siempre, Mm. pero mi papá murió ya hace unos años, lo quise mucho, lo respeté mucho, valoré mucho sus virtudes y además aprendí a entenderlo en sus humanas carencias y el, el, el fin de semana, antes de que muriera, tuvimos una larguísima conversación telefónica. No, curiosamente, en los 2 años previos a su fallecimiento, casi siempre hablábamos de su estado de salud y él se quejaba y tenía pues los achaques que le quitaron la vida, pero ese día me dijo que se sentía muy bien y hablamos como quizás nunca lo habíamos hecho. Y yo no presentí que nada malo estuviera pasando, sino que qué bueno tener esas conversaciones más frecuentes con mi papá. Yo creo que es algo en lo que quedamos en paz. Yo lo quiero mucho, lo valoro mucho y lo valoro mucho por lo que fue, por lo que representó para tanta gente y también porque él lo entiendo en las carencias que tuve en su momento sin ningún tipo de sentimiento malo hacia él. Lo quiero mucho. Daniel, siempre que hemos tenido una entrevista aquí en la W y yo siempre que lo veo, generalmente usted está hablando de los casos que investiga, de las denuncias que hace, de su trabajo, pero pocas veces ve uno un artículo o una entrevista donde Daniel Coronel hable de Daniel Coronel. Dígame quién es Daniel Coronel. Un reportero. Na- no, no tengo, mi vida en términos generales es bastante dedicada al periodismo. Mi vida y el periodismo son la misma cosa. Eh, Vivo muy feliz dedicándome a esta actividad. He tenido en los últimos años la posibilidad de trabajar aquí, de hacer un proyecto grande e importante para los hispanos en Estados Unidos, en un momento en que los hispanos en Estados Unidos representan esa fuerza decisiva y además trabajar en el medio más importante para ellos. Y tengo el orgullo de haberlo podido llevar junto con un grupo de personas a que fuera en algún momento la cadena más vista, sin importar idioma, en este país. También hemos pasado momentos difíciles, para nadie es un secreto, pero vamos sacando adelante las cosas. He tenido una gran oportunidad en estos 8 años. Es como si me hubieran pagado un máster y un PhD en periodismo, en televisión,
en la comprensión de relaciones entre medios y el poder, en trabajar en muchas plataformas al mismo tiempo y en poder aprender y brindar algo de lo que he recibido. Eso para mí ha sido una oportunidad muy grande y he disfrutado mucho este trabajo. ¿Daniel nació en Bogotá? Sí, señora. Pensaba que era llanero. No sé por qué tenía como esa idea de que había nacido en Villavicencio. No, pero mi familia se ha vivido muy ligada. Yo nací en la Clínica Palermo, no, que queda cerca al barrio La Soledad, nací en la Clínica Palermo de Bogotá. ¿Y en qué colegio se graduó, Daniel? En el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el mismo de la universidad. Ya le entiendo. Entre otras cosas, fíjese usted, Daniel, que muchos periodistas que son muy importantes aquí en Colombia, pues muchos vienen de una familia de tradición de periodistas o de familias muy adineradas o de apellidos muy reconocidos. Daniel es un colombiano común y corriente que ha logrado hacer una carrera muy importante en el periodismo. Tal vez eso también se lo cobran, me parece. No, pero yo también tengo algo que decir. Mi papá también ejerció el periodismo y Ujú. lo hizo a su manera y en su terruño de una forma muy destacada. Yo valoro mucho lo que él hizo. Después se dedicó mucho más al folclore y a la difusión cultural del llano, pero también hizo periodismo y de él pude aprender unas pocas cosas porque como te decía Vicky, no tuve la oportunidad de tenerlo tanto tiempo a mi lado como la mayoría de los niños tienen la oportunidad de tener a sus papás, pero pude aprender esa dedicación por los que más necesitan cosas, esa devoción por investigar y por defender al débil, que es parte del periodismo. ¿Y siempre quiso estudiar periodismo, Daniel? No, ¿No? no siempre, casi que llegué por casualidad ¿Cómo así? y lo que pasa es que, a ver, en un momento de mi vida, para mí era muy importante lo que mi papá pensara de mí y él quería que yo fuera médico. Mm. Y yo intenté empezar a estudiar y tuve un compañero que quizás nos está oyendo, que ahora es un médico muy prestigioso, que me dijo, yo era buen estudiante, me dijo, tú no vas a tener ningún problema con las notas, pero nunca vas a ser feliz siendo médico, porque esto no es la vocación tuya. Y en esa reflexión yo le hallé la razón. Cuando empecé a estudiar comunicación social, yo tal vez pensaba un poco en otras áreas de la carrera, pensaba en poder contar historias, en hacer cine, y a la mitad de la carrera me encontré con un profesor de televisión que sigue ejerciendo, que se llama Ignacio Greifenstein, y Ignacio era en ese momento uno de los editores periodísticos del Noticiero de las 7. Había armado un grupo de estudiantes para que fueran a hacer prácticas al noticiero y ahí terminé yo. Conocí una persona muy decisiva en mi vida que era en ese momento el subdirector del noticiero y después nos fuimos juntos a trabajar a otro noticiero que era Heriberto Fiorillo, y desde ese momento nunca más volví a dejar el periodismo y ya no me imagino trabajando en otra cosa. Disfruto mucho el periodismo, hago todo lo que acontece en mi vida en función del periodismo. Cada vez que me encuentro con algo o con alguien, siempre estoy pensando en la aplicación periodística de eso. Y digamos, un periodista es mi esposa. Hemos hecho toda una vida alrededor del periodismo. ¿Qué ha pasado, Daniel, con los pleitos que ha tenido con el expresidente Álvaro Uribe? Digamos, creo que lo ha denunciado varias veces, usted también ha ganado muchos, aquí hemos reportado incluso, no sé, ¿ha perdido alguno de esos casos? No, no he perdido ninguno que recuerde y él no me ha ganado ninguno y su hermano tampoco, ni Andrés Felipe Arias, ni nada, que todos son atendidos como por el mismo circuito de abogados. Obviamente que esto también ha significado un sacrificio en lo personal y todo, pero creo que todo ha ido saliendo bien porque trato de ser muy riguroso en el cumplimiento de mi trabajo periodístico y que lo que digo siempre tiene sustento. Uno no es infalible, puede equivocarse,
y cuando me he equivocado lo he reconocido públicamente tan rápido como he podido y con la misma difusión que ha tenido mi equivocación. Cuando uno es periodista no le está ofreciendo a los lectores, a los oyentes, a los televidentes, a los usuarios de Internet que uno es infalible, sino que es honesto y que si se equivoca hará todo lo posible porque esa equivocación quede clara. Yo me he equivocado y quizás me equivoque también en el futuro, pero lo que ofrezco con toda seguridad es que si me equivoco lo reconoceré inmediatamente. Daniel, algunos de sus críticos, porque uno en este oficio tiene críticos y tiene gente que no solo aplaude el trabajo, sino que lo agradece. Eso es lo bueno de este oficio. Algunos críticos creen que entre usted y Álvaro Uribe hay algo personal. A esa gente que considera eso, ¿qué se les puede decir? No, yo no tengo nada personal con él. Yo he sido crítico de todos los presidentes desde que estoy ejerciendo el periodismo, desde Virgilio Barco. En el gobierno de Virgilio Barco fui yo quien denunció el entrenamiento de paramilitares por mercenarios israelíes, por el coronel Yair Klein, y yo fui el que hice público el video en el Noticiero Nacional, del cual era jefe de redacción. Después, en el gobierno de César Gaviria, yo fui una de las personas que señaló lo que estaba sucediendo en la cárcel de la Catedral con Pablo Escobar y tuve, a pesar de que tenía, digamos, una interlocución con el expresidente Gaviria, tuve que tener una actitud crítica y él la entendió. Después con el expresidente Samper, el equipo de trabajo de Noticias 1 fue uno de los más activos en las denuncias del proceso 8000 y sacó a flote, por ejemplo, el tema de la monita retrechera y todo el desarrollo que eso tuvo. En el gobierno de Andrés Pastrana, cuando incluso coincidimos en RCN, Vicky, Sí. yo fui una de las primeras personas que saqué a flote lo que estaba pasando con las FARC. Incluso he narrado infinidad de veces que RCN censuró una información que mostraba que las FARC estaban tomando ventaja de la policía cívica para armar guerrilleros y ponerlos como policías cívicos en San Vicente del Caguán, conforme a un hallazgo de un reportero de RCN. Eso sucedió durante el gobierno de Andrés Pastrana. Y así en el gobierno de Santos, yo fui el que investigó y documentó los hechos que causaron la salida del ministro Miguel Peñalosa. Yo fui el que documentó las visitas del señor Roberto Prieto a la Casa de Nariño con Odebrecht. Con todos los presidentes he tenido que tener una posición crítica, pero con ninguno eso había girado en una enemistad. Pero no he podido lograr lo mismo con el expresidente Álvaro Uribe. Nos hemos visto 3 veces desde cuando él fue elegido presidente en el 2002, la última no hace mucho, en julio, en una diligencia de conciliación, y él se lo toma personal. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo para que él se sienta cómodo. Y además, pues, obviamente es que su gobierno, que fue larguísimo, ha sido también uno de los más corruptos de la historia. Daniel, en medio de sus investigaciones, usted ha denunciado ante las autoridades por calumnia e injuria al expresidente Álvaro Uribe. Cuando usted ve Uh-huh. que le arremeten contra usted otras personas de diferentes sectores, inclusive en los medios o en portales, y le hacen señalamientos que usted considera que también podrían ser de calumnia e injuria, ¿ha pensado en también denunciar a esas personas? Sí, y en algunas ocasiones lo he hecho y ahí estoy esperando todavía resultados de algunos de esos pleitos porque ese tipo de querellas, pues por la congestión judicial que hay, toman un camino lento y se tardan años y todo eso. Pero en otras ocasiones también pienso que tengo que gastar mucho tiempo, mucha energía y dinero en hacer ese tipo de cosas y entonces prefiero pues esperar un poco. Pero desde luego que estudio las opciones y en algunas ocasiones lo hago. Usted dijo hace un rato en la entrevista que incluso en unas grabaciones de todo este proceso de Monsalve, usted ha escuchado que se habla incluso de todas esas cosas que se han dicho en algunos sectores sobre usted, Daniel. ¿Hace parte de una estrategia en su contra de desprestigiarlo, de dañarlo?
Pues ahí en esas grabaciones sí he oído consistentemente ese propósito. Pero nos Y puede contar qué tipo de no cosas. no porque yo no vivo de dar entrevistas, sino de escribir columnas. Yo tengo que guardar algo para mi columna. Ahí va guardando. Sí, Daniel, porque de todas esas cosas que nosotros hemos podido saber, por ejemplo, cuando le estaban esperando a su hija afuera del colegio, es así, ¿no? La seguían, a su hija chiquita. Y a su Sí, sí, esposa. así Cuando es, cuando llegaron tenía 6 las... años. Exacto, que ahí es donde Eh, usted eh, decide irse. en la columna de Joir Ackerman, además, hay, un- hay, un, hay una relación detallada y para mí estremecedora, pues como persona que ha vivido eso, porque además están los nombres de los agentes que me seguían, cómo Mm. se les efectuaban los pagos a través de gastos reservados, cómo se disfrazaron de vendedores de flores para vigilar la De entrada de mi indigentes casa. también, ¿no? Sí, sí, hay otro evento que es muy llamativo, que tiene que ver con una camioneta de una lavandería Mm. que duró estacionada al frente de mi casa un poco más de una semana y pues no era la lavandería que servía al sector, entonces yo en la noche cuando estaba sin escoltas ni nada yo vivía en una calle cerrada en Bogotá Ujú. y solo había 2 edificios y el resto eran casas, entonces en mi edificio no era donde estaban atendiendo algo, el portero de mi edificio me dijo, posiblemente es en el otro lado de la calle, debe ser que están haciendo un trabajo grande de lavar cortinas en uno de esos apartamentos y todo. Entonces dije, bueno, voy a averiguar. Y fui y le pregunté al portero del edificio del frente y me dice, no, aquí tampoco es, nosotros estábamos convencidos que era al frente. Tomo los datos de la camioneta de la lavandería y los investigué por mi propia cuenta y correspondían a una lavandería. Entonces dije, no, esto es exceso de paranoia mía. Y no. Cuando me encuentro ya con declaraciones de dos exfuncionarios del DAS, de Marta Leal, exdirectora de operaciones de inteligencia, y de otro directivo que se llama, de apellidos Duarte Traslaviña, encontré que era que Fabio además, Duarte. tenían, sí, tenían una estación de monitoreo estacionada frente a mi casa, esperando yo no sé qué para identificar a las fuentes, como si uno se reuniera en la casa con las fuentes, cosa que, claro, también pasó, pero no era lo usual. Y finalmente Uribe se tuvo que retractar de haberle dicho extraditable a Daniel. Sí, de eso se retractó, le falta retractarse de otras cosas. En la última diligencia de conciliación que tuvimos, dijo que tenía voluntad de hacerlo y después dijo que no, que porque yo seguía publicando columnas sobre él. Entonces, pues es que él se imaginaba que el hecho de que él reconociera que era mentira lo que decía sobre mí creaba en mí la obligación de no seguir diciendo verdades sobre él. Entonces, pues eso no se puede porque yo no voy a renunciar al periodismo para que el señor Uribe reconozca que él miente sobre mí. Quisiera terminar esta entrevista con lo que usted le quisiera decir hoy a Álvaro Uribe, que con toda seguridad está escuchando esta entrevista. No, no, yo no le quiero decir nada. Yo voy a seguir cumpliendo con mi deber y haré todo lo que esté a mi alcance para que los colombianos se enteren de la realidad de estos hechos. Como periodista y como ciudadano, no voy a dejar que esto sea un evento de propaganda suyo. Y en esa medida voy a cumplir con mi deber mientras tenga vida. Daniel, ¿usted cree que Colombia está lista, preparada para ver a Álvaro Uribe detenido, por ejemplo? Es que yo no sé si se tenga que preparar o no, pero quien cometa delitos tiene que pagarlos ante la justicia y eso no contempla excepciones. Estados Unidos, este país digamos, el ejemplo de la democracia a nivel universal, ha demostrado que ni el presidente del país, que era el hombre además elegido por una de las votaciones más altas de la historia, podía estar por encima de la ley. Yo espero que ese principio no se acabe ni en Estados Unidos ni en Colombia. Pues Daniel, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros a esta hora en la W. Muchísimas gracias, Vicky, muchísimas gracias, Jairo, les agradezco mucho esta comunicación y
De verdad que estamos empezando a conocer pruebas que muestran claramente que puede haber pasado algo muy grave en torno a las presiones de ese testigo y que es bueno que la justicia se tome el trabajo de establecerlo. Y que si lo que resulta es que el expresidente Uribe no cometió ninguna falta, pues que eso es bueno que también quede claro. Y que si la cometió, que pague por ella, porque no puede haber nadie que esté por encima de la ley. Usted ha sido muy claro que en sus columnas usted cuenta lo que va conociendo. ¿Le puedo preguntar su opinión personal íntima acerca de si Álvaro Uribe es culpable en este caso o no? ¿Usted tiene esa opinión íntima? Yo tengo claro, yo tengo una hipótesis de investigación como cualquier periodista que hace investigación, y trato de dirigirme a descartarla o a confirmarla. Pero más allá de mi opinión, el problema no es que sea, ni siquiera que sea culpable o que sea inocente, sino que el país tiene derecho a que exista un proceso claro sobre eso, y que no sea que porque él es muy importante y muy poderoso, no se le puede investigar. Pues Daniel, un abrazo, un saludo muy especial, y aquí siguen abiertos los micrófonos para el expresidente Álvaro Uribe. Lo hemos llamado mucho, lo hemos buscado, aquí estuvieron sus abogados. Si no ha pasado por aquí a hablar de este caso es porque sencillamente no ha querido. Daniel, mil gracias. Muchas gracias a usted, Vicky. Ya venimos con Hernán Peláez, son las 12 del día, 57 minutos, esta es la W a la 1. Muy atentos, tenemos unas imágenes impresionantes de lo que podría ser maltrato en el Redentor contra menores infractores. Ya regresamos, esta es la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Doctor Peláez. El técnico del Bayern de Múnich le dijo, mire, no pueden jugar 12 futbolistas en un equipo. No me gusta que se me metan con mi James. Sí, es que los técnicos tienen derecho a equivocarse. Lo cierto es que James tiene que tener paciencia. Pero resulta que el 19 de febrero la Fiscalía le había avisado a la Corte que ese teléfono era de Álvaro Uribe. Ahora, No. ¿cómo va a explicar esto la Corte? ¿Quién va a explicar? ¿La Corte será? Pues le toca explicar a la Corte. No sé, esto lo veo medio... Hay que dudar de las afirmaciones, diría yo, de la Corte. ¿Usted duda de la Corte? Yo no más. Qué enredo tan bravo en el que No. está metido ese Cristiano Ronaldo, ¿no? Fue denunciado por una modelo, ¿no es cierto? Y apenas 10 años después se acordó que había Sí. que contar. Entonces usted está diciendo que la modelo esperó que el hombre se embelleciera para salir. Que se cotizara. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero el patrocinador de él también dijo, un momentico, aclaremos esta historia bien, porque no nos conviene hacer publicidad con un personaje que está en entredicho por un tema serio. Es que aquí esto del abuso se había vuelto paisaje, entonces muy bien por esta mujer.